Un mandamiento, versículos 12 al 17. Ciertamente el cristiano que permanece en Cristo debe llevarse bien con otros creyentes. El amor por los hermanos es una marca del discípulo. Ahora Jesús llama amigos a sus discípulos. Su propia muerte en la cruz demostraría su amor por ellos. Ahora ellos deben demostrar su amor por Él amando a sus hijos. Los amigos se quieren y ayudan los unos a los otros. La obediencia que Cristo nos pide no es la del esclavo, sino la del amigo. Debido a que somos sus amigos, permanecemos en Él, conocemos su voluntad y tenemos sus secretos. Una advertencia, versículos 18 al 27. Del amor a los hermanos, Cristo se vuelve al odio del mundo, porque el mundo aborrece a los cristianos. 1. Porque primero aborreció a Cristo y nosotros le pertenecemos a Él. 1 Juan capítulo 3, versículo 13. 2. Debido a que ya no pertenecemos al mundo. 1 Juan capítulo 4, versículo 5. Juan capítulo 17, versículo 14. 3. Porque el mundo ha rechazado su palabra. Versículo 20. 4. Porque el mundo no conoce al Padre. Capítulo 16, versículo 1 al 3. Y 5. Debido a que Cristo ha expuesto el pecado del mundo. Mientras que los cristianos están físicamente en el mundo, no son espiritualmente del mundo. La vieja ilustración del barco y el agua todavía se aplica. No es malo que el barco esté en el agua, pero cuando el agua se mete en el barco, cuidado. Los cristianos pueden volverse mundanos y lo hacen, por grados. Primero está la amistad con el mundo. Santiago capítulo 4, versículo 4. Luego el amor por el mundo. 1 Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. Y finalmente la conformidad con el mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Cualquier cosa en nuestras vidas que nos impida disfrutar del amor de Dios y de hacer su voluntad es mundana y se debe desechar. Vivir para el mundo es negar la cruz de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. El mundo aborrece a Cristo. ¿Cómo puede el cristiano amar al mundo? Las palabras y obras de Cristo revelan la voluntad de Dios y la pecaminosidad de los hombres. La humanidad no tiene excusa debido a que judíos y gentiles por igual se unieron para aborrecer y crucificar a Cristo. Para animar a los discípulos, Cristo citó a Salmos 69, 4, versículo 25. La palabra es la que nos fortalece y nos anima. La obra del Espíritu es testificar de Cristo y señalarlo a Él. Lo hace por medio de la palabra, es decir, la Biblia, y por medio de las buenas obras que el cristiano realiza en el poder del Espíritu y en el nombre de Jesucristo. Mateo capítulo 5, versículo 16. El Espíritu testifica al cristiano, quien a su vez testifica a otros. Versículos 26 y 27. En versículos 1 al 11, el Señor se refiere a la relación del creyente con Cristo. En los versículos 12 al 17, el enfoque está en la relación del creyente con otros cristianos. En tanto que en los versículos 18 al 27, Cristo habla de la relación del cristiano con el mundo. Nótese también que primero se presenta nuestra relación con el Salvador. Porque si permanecemos en Cristo, amaremos al hermano y obedeceremos y obtendremos la victoria sobre el odio del mundo. Comentario capítulo 16. Los discípulos no pudieron comprender por qué Cristo tenía que dejarlos, de modo que les mostró
que su regreso al Padre haría posible mayores bendiciones debido a la venida del Espíritu Santo. La vida cristiana no se puede vivir con la energía de la carne. Necesitamos al Espíritu de Dios si vamos a llevar vidas que glorifiquen a Cristo. Nuestro Señor describió cómo el Espíritu trabaja a través del creyente. El Espíritu convence al mundo. Versículos 1 al 11. Cristo le advirtió a los suyos respecto a la persecución venidera, para que cuando suceda no tropiecen y caigan. Ahora que iba a dejarlos, les dio su palabra para animarlos. Por supuesto, Cristo ya les había hablado respecto a la persecución, Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12, pero no les había explicado su fuente, los religiosos y ateos, y la razón, la ignorancia y el odio del mundo. Ahora les explicó la obra que el Espíritu haría en el mundo mediante la Iglesia. El hecho de que el Espíritu esté en el mundo es una acusación contra el mundo. El Espíritu le da al mundo una convicción triple de pecado, versículo 9, y este es el pecado de la incredulidad. El Espíritu no convence al mundo de pecados individuales. La convicción lo debe hacer. Hechos capítulo 24, versículo 24 al 25. La presencia del Espíritu en el mundo es prueba de que el mundo no cree en Cristo. De otra manera, Cristo estaría aquí en el mundo. El pecado que condena al alma es la incredulidad, el rechazo de Cristo. Juan capítulo 3, versículo 18 al 21.